Buenos días, mis niños. Empecemos nuestro encuentro dándole gracias a Dios por el privilegio de la vida y la alegría de un nuevo amanecer. Recuerden que no volveremos a tener este día de nuevo, así que hagamos que cuente. En base a esto, le doy la bienvenida a su clase de economía. En nuestros encuentros pasados empezamos a estudiar todo el contenido referente a la política fiscal. Hoy los invito a comenzar nuestra cita con un breve video, pero antes de pasar al material, refresquemos contenido. ¿Quién recuerda qué es la política fiscal? Exacto, imagino que todos pensaron en el conjunto de variaciones de gastos y de ingresos del gobierno, realizadas con el fin de asegurar los objetivos macroeconómicos. ¿Que cuáles eran? Pues el pleno empleo de los recursos, la estabilidad en los precios, el crecimiento y desarrollo, la mejora en la distribución de la renta y el equilibrio en la balanza de pagos. Una vez que ya hemos recordado el contenido pasado, pasemos a observar nuestro video. Me gustaría que prestaran especial atención a los tipos de política fiscal que en él aparecen. Sean bienvenidos una vez más. La política fiscal es el medio por el cual un gobierno ajusta sus niveles de gasto con el fin de controlar e influir en la economía de un país. La política fiscal, mediante medidas sobre el gasto público y los impuestos, busca el crecimiento de la economía y el empleo, la estabilidad de los precios y el control del déficit público. La política fiscal utiliza instrumentos para llevar a cabo sus medidas y estos son políticas fiscales discrecionales y los estabilizadores automáticos. Las aplican los gobiernos para influir en los ingresos o gastos públicos. La ventaja es que actúan directamente sobre el problema, pero suelen ser lentas por los trámites de su puesta en marcha. No siempre producen el efecto deseado y se ponen en marcha los estabilizadores automáticos. Son elementos de los presupuestos generales del Estado, que tienen impacto en los ingresos y en los gastos del Estado sin necesidad de una decisión del Gobierno. También pueden actuar como desestabilizadores dependiendo de los ciclos de la economía. Hay dos tipos de política fiscal. Política fiscal expansiva. Surge cuando la demanda agregada es insuficiente y genera paro. La política fiscal contractiva surge cuando hay un exceso de demanda y existe el riesgo de subida de precios. Mediante el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos hace que aumente la demanda y se incremente el empleo y la producción. Mediante la reducción del gasto público y la subida de impuestos consigue que se reduzca la demanda y se evita la subida de precios. Si se aumenta el gasto público y se reducen impuestos, produce déficit público, y para que no ocurra esto debe haber un equilibrio presupuestario. Los gastos no deben superar los ingresos. Los keynesianos entendían lo contrario. Si hay déficit público, hay que aumentar el gasto público para generar empleo. La deuda se pagará a lo largo del tiempo. Esto es conveniente hacerlo dependiendo del nivel de deuda. Una vez que ya hemos observado nuestro video con atención, pasemos a nuestro segmento. En Curionomía hoy les traigo un dato que pocos conocen. El negocio de McDonald's es el inmobiliario y no la comida rápida. ¿Quién lo diría, verdad? Pues cuando quiere abrir un nuevo restaurante en alguna zona, compra o alquila un local que luego lo subarrienda, o sea, lo vuelve a alquilar al franquiciado. McDonald's construye el restaurante, el parqueo, lo decora y el franquiciado a cambio de poder explotar ese restaurante le paga un alquiler a McDonald's y además un canon del 5% de las ventas por la utilización del local. Este alquiler que se cobra es más alto que el que le paga el dueño al terreno, por lo que McDonald's gana dinero del alquiler, del royalty y en menor medida de las hamburguesas. ¿Lo sabían? Otra de las curiosidades económicas de nuestro mundo. Entonces dejemos nuestro segmento y avancemos con el contenido.
Antes de hablar de los tipos de política fiscal que vimos en el video, debemos conocer un concepto importante, la demanda agregada. Creo que en alguna que otra clase se las he mencionado y pues bien, hoy vamos a conocer de qué se trata. Podemos definirla como la suma de los bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios. Les repito para que tomen el apunte. La demanda agregada es la suma de los bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios. En resumen, muchachos, es la suma de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, como pueden observar en su fórmula. Pero lo más trascendental es que si bien depende de varios factores, entre ellos sobresalen la política monetaria y la política fiscal. El video que acabamos de ver versaba sobre los tipos de política fiscal. ¿Quién los podría mencionar? Pues empecemos por el primero, la política fiscal expansiva, cuyo objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. Y esto es muy importante, chicos, así que tomen el apunte. El objetivo de una política fiscal expansiva es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. Pero, ¿qué mecanismos usa para cumplir su objetivo? ¿Cómo impulsa la economía? Pues de dos formas. Aumentando el gasto público, ya que mediante este mecanismo aumenta también la producción y reduce el desempleo. Como segundo punto, es que en la política fiscal expansiva se reducen los impuestos para aumentar la renta disponible de las personas físicas y esto conlleva a un mayor consumo y a una mayor inversión de las empresas. En resumen, un desplazamiento de la demanda agregada en sentido expansivo, tal como vemos en la gráfica de la diapositiva. Estas dos medidas, muchachos, conseguirán estimular o incrementar la demanda agregada, o sea, la suma de los bienes y servicios que todos están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precio. Este incremento hace que se desplace gráficamente hacia la derecha y por tanto aumenta la producción y el empleo. En resumen, podemos decir que normalmente estas situaciones suelen darse en épocas complicadas. Desde el punto de vista económico, son épocas en las que se necesita un empujón por parte del Estado. Un ejemplo de ellos, muchachos, son las crisis o recesiones. O sea, recurrir a un aumento del déficit público es frecuente a través de la aplicación de estas medidas. Yo les hago entonces una pregunta. ¿La política fiscal expansiva tendrá alguna consecuencia o efecto no deseado? ¿Qué creen? Lo cierto es que sí, generan inflación y déficit, tal como podemos ver en la imagen, donde les expongo un resumen de los mecanismos que se llevan a cabo en dicha política fiscal, o sea, el aumento del gasto público y la disminución del impuesto, así como vemos lo que provocan ambas medidas, los efectos deseados y los no deseados, como el aumento de precio y la aparición del déficit público que estudiamos en la clase pasada. Este resumen, muchachos, es muy importante, así que analícenlo y recójanlo en sus cuadernos. ¿Qué otra política fiscal aparecía en el video? Pues la política fiscal contractiva. Y esta es un tipo de política fiscal en la que tienen cabida la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación fiscal a través de ingresos por impuestos de los ciudadanos. Es decir, muchachos, es la opción opuesta a la política fiscal expansiva.
En resumen, cuando el gobierno lleva a cabo una política fiscal contractiva, puede, exactamente lo contrario a la política anterior, disminuir el gasto público y aumentar los impuestos. Con cualquiera de estas dos medidas conseguirá reducir la demanda agregada, moverla gráficamente hacia la izquierda, como observamos en la diapositiva. De hecho, la disminución del gasto público tiene un efecto directo sobre esta demanda y además, si se hace mediante una subida de impuestos, al aumentar estos disminuye el consumo de las familias y las inversiones de las empresas. O sea, si aumentan los impuestos, las familias ya no compran lo mismo ni las empresas van a invertir la misma cantidad de dinero. De ambas formas, se consigue una reducción de la demanda agregada y, por tanto, muchachos, de los precios. Podemos decir que la política fiscal contractiva se emplea en periodos de tiempo en los que se persigue frenar el crecimiento de la demanda agregada. Por ejemplo, en tiempos de bonanza económica, a modo de control de la inflación. Les pregunto entonces, ¿creen ustedes que la política fiscal contractiva tiene alguna consecuencia? Realmente sí. Ella genera una disminución de la producción y del empleo. Igual que con la expansiva, en la diapositiva les dejo un resumen de cómo funciona. Resumen que muestra los efectos deseados con las medidas a llevar a cabo, así como los efectos no deseados. Lo más trascendental de estas políticas es que una suele darse en épocas complicadas, o sea, la expansiva se lleva a cabo en crisis o recesiones, mientras que la contractiva se emplea en periodos de tiempo en los que se persigue frenar el crecimiento y controlar la inflación. En ambas, las medidas están relacionadas al gasto público y a los impuestos, pero entre ellas solo difiere la decisión de un aumento o una disminución. Como les dije anteriormente, este resumen es importante, así que recojan el mismo en sus cuadernos. Mi idea, y escuchen bien para que lo tengan en cuenta, es que ustedes sepan reconocer tres cosas. La primera, el tipo de política a aplicar en cada situación. La segunda, las medidas a llevar a cabo. Y la tercera, los efectos deseados y no deseados de cada política fiscal estudiada. Chicos, actualmente la actividad humana y dentro de ella la actividad económica está sujeta a comportamientos cíclicos, es decir, hechos que ocurren de forma recurrente. En el terreno económico hay algunos ciclos de los que somos plenamente conscientes. Por ejemplo, así como todas las navidades se dispara el consumo de juguetes, pues en verano aumenta la venta, digamos, de bronceadores y protectores solares. Son ciclos que ya dominamos. De otros ciclos económicos, sin embargo, somos menos conscientes. Un ciclo, en general, es un conjunto de fases que se repiten, cosa que vimos cuando analizamos el ciclo de vida de un producto en marketing. Ahora bien, un ciclo económico en particular se define como un conjunto de expansiones que ocurren casi al mismo tiempo en varias actividades económicas y a dichas expansiones le sigue un proceso de recesión. ¿Por qué les comento esto? Porque si hablamos de las políticas fiscales y las situaciones de la economía, debemos saber las fases por las que atraviesa la economía, válida la redundancia, de un país y cómo ella logra llegar a la cima y luego sufre una caída, comportándose como un ciclo compuesto por ascensos y descensos en la economía. En base a esto, y para que ganen en conocimiento, en tales ciclos los expertos identifican las siguientes fases. La expansión, la primera, se caracteriza porque la mayoría de las series están ascendiendo. Es decir, en esta fase aumenta la renta, aumenta el consumo, aumentan las expectativas de las ventas, de las empresas sobre ventas y los beneficios son positivos. O sea, se realizan inversiones más arriesgadas. Luego tenemos la cima, situación en que la fase expansiva alcanza su punto máximo. Es decir,
Es la fase de auge en donde todo el mundo tiene trabajo y la producción de las empresas alcanzan su máximo nivel. O sea, la economía se encuentra en su máximo esplendor y ya no va a crecer más. Luego caemos en la recesión. La mayoría de las series comienzan a descender, o sea, la demanda, la producción y el empleo caen y las inversiones arriesgadas dejan de ser rentables. Aquí el crecimiento económico es negativo y por tanto conduce a una economía en crisis o valle, que es la situación en la que la fase recesiva alcanza su mínimo, o sea, la economía toca fondo. Y por último tenemos la recuperación, en donde el panorama económico empieza a mejorar. Aquí surgirán nuevas fases expansivas que iniciarán de nuevo todo el ciclo. Es clave comprender que la actuación del Estado, si bien no puede evitar los ciclos, sí puede suavizarlos. Si en épocas de recesión, digamos que el Estado consume bienes y servicios y concede ayudas, puede hacer que dicha recesión no sea tan pronunciada. Pero, ¿de dónde puede el Estado obtener los fondos para llevar a cabo dichas actuaciones? La respuesta a esa pregunta ya la hemos visto en otras clases, así que se las dejo pendiente para que razonen un poquito. Y hasta aquí nuestra clase de hoy, en la cual reafirmamos que a través de la política fiscal los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos macroeconómicos. Aprendimos que existen dos tipos de política fiscal que se aplican según la situación o fase de la economía, o sea, según el ciclo económico, así como también los efectos deseados y no deseados de las mismas. Aquí les voy a dejar dos breves actividades a realizar en sus cuadernos. Les mando un beso grande y hasta la próxima.